Buenas tardes con todos, por favor, confirmen mi audio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Compartan cámara, por favor. Bien, gracias. Bien, vamos el día de hoy a empezar visualizando este transmisorio. Para cuyo efecto, por favor, voy a pedir a la alumna Bendezú Navarro que proceda a leer, por favor, desde resolución número 2. Ya, doctor. Autos y vistos. Con el escrito que antecede, téngase por cumplido el mandato ordenado en la resolución 1 de autos, con la demanda y anexos que antecede. 1. Considerando primero que la demanda interpuesta reúne los requisitos previstos por los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil. Segundo, que de los hechos expuestos y de los anexos adjuntados es de advertirse que la demanda no se encuentra incursa, aparentemente, en ninguna de las causales de inaxibilidad o improcedencia previstos por los artículos 426 y 427 del Código glosado respectivamente. Tercero, que estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por el artículo 664 del Código Civil, concordante con el inciso 4 del artículo 475 del Código Procesal Civil, se resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta por don Antonio Ramos Brizuela Mariela, Mariela Irene Ramos Brizuela y Raúl Nazario Ramos Brizuela, contra don Victoria Eudelia Ramos Loaiza, José Agustín Ramos Loaiza, Teodora Jaide Ramos Loaiza, Juana Rosa Ramos Loaiza y Carmen Olinda Brizuela Angulo viuda de Ramos, sobre inclusión de heredero y petición de herencia, tramitándose la presente en vía del proceso de conocimiento. En consecuencia, córrase traslado a los emplazados para que absuelvan la demanda en el término de 30 días, bajo apercibimiento de seguirse el proceso de su rebeldía, por ofrecido los medios probatorios, agregándose a los autos los anexos que acompaña. Al primer otro sí, previamente cumpla con anexar el certificado médico y la historia clínica de Juan Wilfredo y Víctor Daniel Ramos Brizuela, con el objeto de verificar el grado y el tipo de discapacidad de los indicados. Al segundo otro sí, otórguese las facultades de representación al letrado que autoriza la demanda que antecede conforme lo dispone el artículo 80 del Código Procesal Civil. Muy bien, gracias. Bendezú Gladys Bendezú. Bien, entonces acá la pregunta que nace como consecuencia de este auto admisorio es ¿por qué resolución número 2? ¿Quién me dice? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿lo escucho? Sí, doctor, más que todo, está la resolución número 2 porque esto quiere decir que anteriormente la demanda presentada se había declarado en todo caso inadmisible, es por ello que en el presente autoadmisorio está lo que es la resolución número 2. Muy bien, Carlos Carmona Flores, muy bien. River Doctor. Carmona Flores, muy bien. No, Carpio, doctor. Perdón. A ver, Martín Carpio, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien.
Entonces, claro, quiere decir que ha habido anteriormente una resolución que es la número 1 en la que se ha declarado la inadmisibilidad de la demanda. Luego tenemos que visualizar, jóvenes, que en este auto admisorio se indica, ¿no? O se señala que la demanda reúne con requisitos, ¿no? Con requisitos los mismos que están contemplados en el artículo 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil. Que la demanda aparentemente no está incursa en causales de inadmisibilidad o improcedencia señalados en el artículo 425 y 426 y 427 del Código Procesal Civil. Luego invoca el artículo 475 del Código Procesal Civil. Luego se admite la demanda y se ordena correr traslado a la parte a efectos de que ésta pueda contestar o absolver en un plazo no mayor de 30 días de tomado conocimiento del presente proceso, bajo apercibimiento de seguirse en su rebeldía en caso de inconcurrencia. Quiere decir que se ha admitido a través de un auto admisorio que está sustentado, que está, digámosle así, que tiene la debida sustentación, ¿no? Y que se debe visualizar que cuando hablan de autos, los autos deben tener la debida motivación o deben ser debidamente motivados. Para cuyo efecto se debe visualizar el artículo 139, ¿no? Que habla de la motivación de resoluciones judiciales de la Constitución Política del Estado, así como también el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también nos habla de motivación de resoluciones judiciales. Y acá viene la pregunta, ¿quién firma este auto admisorio? ¿Quién firma el auto admisorio? Doctor, el secretario. El secretario, ¿seguro? Profesor, el juez y el especialista legal. El juez y el especialista legal. Si ustedes visualizan, este auto no lo firma nadie, ¿sí? Este auto no lo firma nadie, ¿no? Conforme lo dispone el artículo 80 del Código, se refiere al poder. Pero efectivamente, no, el auto debe ser firmado por el juez del proceso y el secretario de juzgado, siendo de responsabilidad directa la emisión de los autos del juez del proceso. Pero como ya de repente algunos de ustedes están laborando en el Poder Judicial, pueden haber constatado que en su gran mayoría los autos caen bajo la responsabilidad del secretario de juzgado, ¿no? Pero el responsable directo de su emisión es el juez del proceso. Y entonces no se olviden, jóvenes, que hablábamos nosotros de un primer tamiz, de un primer control, ¿no? Que se tenía que tener en el momento de la presentación de la demanda. Y decíamos, es el primer filtro procesal que se utiliza para la calificación de una demanda. Y entonces, en esta calificación, en este filtro procesal, se determinó primigeniamente que la demanda interpuesta había caído en alguna de las causales de inadmisibilidad, ¿no? Había caído en alguna de las causales de inadmisibilidad. Superado la observación hecha por el juez del proceso, mediante resolución número 2, se emite la resolución motivada en la que se determina que se ha cumplido, ¿no? Que se ha cumplido con las observaciones realizadas en el auto número 1, ordenándose admitir a trámite la demanda, ¿no? Y corriéndose traslado para que esta pueda ser contestada dentro del plazo de 30 días. Hasta acá con respecto al auto admisorio. Bien,
dejemos un minutito de compartir esta pantalla para luego pasar a compartir otra. Bien. ¿Visualizan? Muy bien, Sí, doctor. gracias. Y entonces estamos hablando de la elaboración de una demanda. Pero repetimos, cuando ustedes jóvenes han elaborado su demanda de divorcio por causal y divorcio sanción, han podido establecer o visualizar lo siguiente, ¿no? Esto, que está referido a lo que es un proceso de conocimiento, ¿sí? Es un proceso de conocimiento. Entonces, cuando nosotros visualizamos lo que es un proceso de conocimiento, lo primero que tenemos que observar es la procedencia. Y en el 90% de los alumnos de la práctica realizada, ninguno de los estudiantes invocó este artículo 475 del Código Procesal Civil. Cuando no puede haber proceso de conocimiento si no se visualiza el 475 del Código Procesal Civil. Y ahí tienen que subsanar, por ejemplo, ustedes, hacia futuro, que necesariamente tratándose de un proceso de conocimiento, hay que indicarlo el 475 del Código Procesal Civil, que está referido a la procedencia de la elaboración de una demanda. Indica que se tramitan en proceso de conocimiento, dice, los que no tengan una vía procedimental propia, cuando la estimación patrimonial supere las 1000 unidades de referencia procesal, cuando sean inapreciables en dinero o haya dudas sobre su empleo, sobre su monto, el demandante considera que la cuestión debatida solo fuera de derecho. Dice los demás que indica la ley. ¿Sí? Los demás que indica la ley. 475. Pero sin embargo, el 476 utiliza una fórmula de reenvío y señala que cuando se trate de proceso de conocimiento, este se debe de iniciar observando la sección 4ª del Código Procesal Civil. Quiere decir lo que es postulación del proceso. Hay que observar lo que es postulación del proceso. Y entonces este reenvío permite, ¿no? Permite que se tendría o se tiene que visualizar lo que se ha manifestado anteriormente, que es el artículo 424 del Código Procesal Civil, que está referido a lo que son requisitos de una demanda. ¿Sí? Requisitos de una demanda. Pero también el 477 del Código Procesal Civil indica que cuando el accionante, sujeto activo, hubiera planteado un proceso y este no fuera la vía correspondiente, el juez está en la aptitud o en la capacidad de emitir una resolución debidamente motivada, ¿no? Sustituyendo al proceso propuesto por el sujeto activo demandante, ¿no? Y esta sustitución significa que lo va a llevar, el proceso que el accionante hubiera propuesto, lo va a llevar al proceso de conocimiento, mediante una resolución debidamente motivada. Lo que significa que cuando el juez realice esa acción, ¿no? No se debe citar de esa resolución a la parte demandada, ¿no? Y
la resolución por la que el juez establece que ese proceso corresponde al proceso de conocimiento tiene una naturaleza de ser inimpugnable. Quiere decir que no es viable medio impugnatorio alguno cuando el juez indique que el proceso planteado no corresponde al proceso abreviado, sino corresponde al proceso de conocimiento. ¿Y cuándo ocurre esto generalmente, jóvenes? Cuando se hace cálculo de las cuantías. Cuando se hace cálculo de la cuantía. A veces se hace un cálculo de la cuantía y se plantea como proceso abreviado. Cuando por el monto de la cuantía, ¿no? En el que se debe incluir incluso intereses y otros conceptos, supera las 1000 unidades de referencia procesal. En este caso, el juez debe indicar que el proceso no corresponde al proceso planteado, pero sí corresponde a un proceso de conocimiento. Esa resolución, esa decisión que toma el juez, tiene una característica de ser inimpugnable. ¿Sí? Inimpugnable. Por si acaso tomen nota de ese criterio, porque va a ser pasible de la pregunta en uno de las, a ver, son ustedes 4 salones, 80 preguntas. Dentro de las 80 preguntas debe estar esta señalada para el examen. $20 preguntas por salón. Entonces son 80 preguntas. Hay que diseñar 80 preguntas para el examen. Entonces, luego de la fijación del proceso por el juez, se tiene que visualizar los plazos procesales. Y acá, jóvenes, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando se refiere al cómputo de los plazos procesales, ¿no? Y hasta el momento nosotros hemos visualizado lo que es el plazo para contestar la demanda, ¿sí? El plazo para contestar la demanda, el plazo para subsanar cuando se haya llevado a cabo una inadmisibilidad de la demanda, que es un plazo no mayor de 10 días, 30 días para contestar la demanda, 30 días para reconvenir, ¿no? 30 días para reconvenir y 30 días para absolver el traslado de la reconvención. ¿Sí? Hasta ahí se ha podido visualizar los plazos procesales. Vamos a ir indicándolo de a poco cuando veamos lo que son las tachas, las oposiciones, las excepciones y defensas previas, pero un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Plazos procesales. Luego, se señala o se indica un plazo especial del emplazamiento. ¿Sí? Un plazo especial del emplazamiento. Y es que nuestra normatividad ha indicado y ha visualizado que existe la forma correcta de notificar o de emplazar al sujeto pasivo, en este caso al demandado, ¿no? Pero es fácil emplazar cuando el demandado tiene un domicilio real constituido. El problema ocurre cuando el demandado no tuviera un domicilio constituido, o fuera incierto, o con domicilio o residencia ignorado. En ese caso, existe el plazo especial del emplazamiento. ¿Bien? A ver, Stephanie, prende tu cámara. Stephanie Yamoca, Bendezú Navarro, prende la cámara, por favor. Pillaca, Diana Pillaca, prende la cámara. River Carmona, Flores, prenda cámara, por favor. Que siento que estoy prácticamente solo en el ambiente y cuando tengo cámaras prendidas, ahí puedo continuar con la hilación del tema. Bien. Aquí estamos, doctor. Sí, yo sé que están ahí, pero no los veo. Entonces yo quiero verlos, aunque sea 4, y con 4 me estoy tranquilo desarrollando la clase. Entonces, bien, vamos. Acá, por ejemplo, lo veo arriba en Carmona Flores. Muy bien, gracias por prender su cámara. Le está faltando Pillaca Quintana. Muy bien. Brian Carpe, muy bien.
Entonces les decía que existe ese plazo especial de emplazamiento. Y entonces cuando hablamos de plazo especial del emplazamiento, tenemos que hacernos la mente, jóvenes, de que el demandado puede encontrarse dentro del territorio nacional o puede encontrarse fuera del territorio nacional. ¿Sí? Puede encontrarse dentro del territorio nacional o puede encontrarse fuera del territorio nacional. Y entonces el legislador ha indicado un plazo especial de emplazamiento que está referido a 60 días si es que el demandado se encuentra dentro del territorio nacional y de 90 días si el demandado se encuentra fuera del territorio nacional. A esto está referido lo que se considera como plazos especiales de emplazamiento. Estos plazos especiales de emplazamiento tienden a diferir. Va a depender mucho del tipo de proceso o de la clase de proceso de cognición o el proceso que se quiere seguir. Porque hay un plazo especial de emplazamiento en abreviado, hay un plazo especial de emplazamiento en sumarísimo, hay plazo especial de emplazamiento en los no contenciosos. Entonces, los plazos de emplazamiento difieren dependiendo del tipo de proceso. Dependiendo mucho del tipo de proceso. Entonces, les había indicado que cuando el juez ha emitido el auto admisorio de la demanda, hace hincapié a este artículo 130, que está referido a la forma del escrito. ¿Sí? Hace hincapié a los requisitos de forma del escrito, ¿no? Utilizando el artículo 130. Quiere decir que el juez, para calificar la demanda, ha tenido que visualizar que efectivamente se cumplan con este artículo 130, que está referido a forma del escrito. Entonces, tiene que estarse claro, tiene que saberse distinguir y utilizar correctamente este artículo 130 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, si hablamos de anexos, como un ejemplo nomás lo voy a poner, cuando ustedes han elaborado su demanda, ¿no? Ponen anexos. Y a veces anexos está en 6 en romanos o 7 en romanos. Anexos de la demanda le ponen. Y luego ponen 7A, 7B, 7C, 7E. Y eso no es así. ¿Y por qué no debe ser así? Porque dice, los anexos se ubican teniendo en consideración el número de escrito seguido de una letra. Y es que si es el número de escrito, la demanda no puede ser 7. La demanda tiene que ser 1. Escrito número 1. Y luego irá seguido de una letra. Entonces tendría que ser 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Y así sucesivamente. Hay que respetar esos aspectos, ¿no? Hay que respetar esos aspectos. Luego nos habla de la sumilla, por ejemplo, ¿no? Se sumillará el pedido en la parte superior derecha. Y en esa parte superior derecha, algunos alumnos, no todos por cierto, algunos alumnos indicaron, por ejemplo, solamente escrito número y sumilla. Y se olvidaron de expediente, se olvidaron de secretario, se olvidaron de cuaderno. Solo pusieron escrito número 1 y sumilla. Y esos 5 conceptos tienen que estar indicados en la parte superior derecha. Por ejemplo, expediente, secretario, cuaderno 2 puntos principal, luego vendrá escrito número 01 y luego la sumilla, el pedido principal y si hubiera otro pedido, ¿no? Entonces hay que respetar este artículo 130. Luego viene sobre la firma. Toda demanda tiene que estar firmada por el abogado y el demandante, ¿sí? El abogado y el demandante.
o por el tercero legitimado, ¿no? O por el tercero legitimado. Si no supiera firmar el demandante, imprimirá su huella digital y será el secretario del juzgado o el auxiliar jurisdiccional el que certifique esa firma. Y entonces la idea es, ¿cómo se hace la certificación de firma? La certificación de firma va a proceder cuando el sujeto activo, en este caso demandante, concurra al juzgado a certificar su huella digital en la oficina del auxiliar jurisdiccional o secretario del juzgado. El 132 del Código Procesal Civil está orientado, jóvenes, básicamente a que tenga que indicarse la defensa cautiva. Quiere decir, firma de abogado colegiado con indicación de su nombre y el número de registro, ¿no? De lo contrario, no se concederá trámite a la demanda. Efectivamente, en algunos casos, por ejemplo, cuando se visualiza en el Poder Judicial, a veces puede ser por cuestión de tiempo, por premura, por negligencia, etc. Llega la demanda al Poder Judicial, ingresa por mesa de partes, llega al despacho de la Secretaría de Juzgado, llega al juez del proceso para calificar la demanda y se dan cuenta que el escrito no está firmado por abogado. O han obviado el sello del abogado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le queda al juez? Declarar la inadmisibilidad de la demanda, ordenando que el abogado patrocinante imprima su huella, imprima su sello, ¿no? Su número de registro, el mismo que debe ser clara en su determinación de nombre y número de registro respectivo. A eso se le conoce como defensa cautiva. Luego el artículo 133, que también debe visualizarse, está referido a las copias del escrito y de los anexos. Y a algún alumno, no sé si en qué salón pregunté, cuántas copias se debían presentar en el proceso de divorcio, ¿no? Mejor dicho, cuántos juegos se lleva al Poder Judicial para presentarlo por mesa de partes, ¿no? Algunos decían, doctor, se está presentando de manera virtualizada. Efectivamente, pero ya empezó a funcionar mesa de partes de manera presencial. ¿Sí? Ya empezó a activarse mesa de partes de manera presencial. ¿Por qué? Porque no le conviene al Poder Judicial, por ejemplo, jóvenes, esto de que las demandas se estén presentando de manera virtualizada. ¿En qué razón? En que cuando se presenta la demanda de manera virtualizada por mesa de partes, electrónica o de manera virtual, todo el juego de demanda y los anexos tienen que imprimirlo el Poder Judicial para armar el expediente. Y eso debilita el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, ¿quién debería presentar la demanda de manera física ahora? Es en mesa de partes del Poder Judicial. Y entonces imagínense un juego de 30 páginas. Si son 4, ¿cuánto es? Ya son 120 páginas, ¿no? 3 por 4, 12, 120 páginas. ¿Por qué? Porque tiene que presentarse 4 juegos. Un juego para el expediente, un juego para el demandado, otro juego para el Ministerio Público y un juego como copia. Entonces son 4 juegos que tendrían que haberse presentado, tendrían que adjuntarse. Es por esta razón, ¿no?, que ya se ha puesto en funcionamiento una vez más la mesa de partes presencial en el Poder Judicial, que ha empezado a operar, ¿no? Ha empezado a funcionar. A ver, de nuevo apagaron cámara, Pillaca, Yamoca. Bien. Y entonces hablamos de la demanda y el emplazamiento. Y lo primero que sale es postulación del proceso. Y entonces tenemos que observar
todo lo que es la postulación del proceso. Y el primer artículo de la postulación del proceso es el 424, que está referido a los requisitos de una demanda. ¿Sí? Requisitos de una demanda. Y nos vamos al inciso 10, que dice la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. Este artículo 424 ha sido también pasible de modificaciones en el tiempo. Quiere decir que se han modificado en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Primero simplemente decía hasta la firma del abogado, ¿no? Después se incorporó que no se puede exigir en los procesos de alimento. Y últimamente se ha agregado en la declaración judicial de paternidad. Esto debe tener 2 años, 2 años y medio de modificación, ¿no? Y esto de la certificación sí primigeniamente estaba. Entonces hay que observar, ¿no? Y el juez también tiene que observar al calificar la demanda que se haya cumplido con todos estos requisitos en la presentación de la demanda. El 424 del Código Procesal Civil. Anexos de la demanda. Cuando hablamos de anexos de la demanda, hemos indicado, ¿no?, que también debe observarse. Y fundamentalmente, ¿no?, cuando hablamos de anexos de la demanda, el documento nacional de identidad, que es la que va a jugar un papel trascendente, y el inciso 6º, que está referido a la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeto a dicho procedimiento previo. Claro, pero también este articulado, repito, ha sido objeto de modificación en el tiempo. Y entonces decimos, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial. Y entonces en la ley de conciliación y su reglamento se encuentran determinados qué tipos de proceso requieren pasar por un centro de conciliación. Y en el reglamento de la ley de conciliación también señala o indica qué procesos requieren pasar previamente por un centro de conciliación. Caso contrario, no se dará trámite a la demanda, digámosle así. ¿Sí? No se da trámite a la demanda. ¿Por qué? Porque después de haber visualizado el 424 y 425 por el juez del proceso, lo que tiene que visualizarse es lo siguiente: la inadmisibilidad de la demanda. El juez califica, ¿no?, a través de las 3 alternativas que tiene en su primer filtro procesal, ¿no? Primero la inadmisibilidad, que es el 426, ¿no? Segundo, que esto ya lo hemos hablado. Luego verifica la improcedencia de la demanda, ¿no? La improcedencia de la demanda. Y luego la tercera alternativa que tiene es admitir a trámite la demanda. Ahora este 427 ya lo hemos conversado anteriormente. Y luego nos vamos a visualizar esto, el 428. Cuando hablamos del 428, nos estamos refiriendo a la modificación y ampliación de la demanda. Y acá hay 2 conceptos que hay que entender. ¿Qué entendemos por modificación y qué entendemos por ampliación? ¿Sí? ¿Qué entendemos por modificación y qué entendemos por ampliación? Y es que la condicionalidad para la modificación de una demanda ocurre que ésta no haya sido previamente notificada a la parte emplazada, quiere decir al demandado.
La condición para poder modificar la demanda es que ésta no sea notificada a la otra parte del proceso, ¿no? Si no se ha notificado a la otra parte del proceso, todavía se puede modificar la demanda. Pero ¿cuándo se modifica una demanda? ¿En qué momento modificamos una demanda? Cuando, por ejemplo, se hubiera podido plantear una demanda de resolución de contrato, ¿no? Y incorrectamente lo he planteado como rescisión de contrato. Ahí puedo pedir una modificación de contrato. Puedo plantear una modificación de contrato cuando, por ejemplo, he planteado una reivindicación cuando debía haber planteado mejor derecho de propiedad. En esos casos, por ejemplo, va a funcionar la modificación de una demanda. Bien. Y entonces decimos, ¿cuándo planteamos una ampliación de demanda? La condicionalidad de la modificación es que no se haya notificado a la otra parte del proceso. Hay un audio prendido ahí, por favor. Gracias. Y la ampliación de la demanda está referido, jóvenes, básicamente a una condicionalidad que con el ejemplo lo van a poder entender correctamente, ¿no? Con el ejemplo lo van a poder entender correctamente. Miren, entendamos que la señorita Diana Pillaca va a plantear una demanda de pago de soles en cuotas mensuales que le van adeudando. Y entonces ella ha hecho un contrato de una venta de un domicilio, una casa, una vivienda, y le iban a pagar en 72 armadas o 72 cuotas. Pero le pagaron las 10 primeras cuotas y faltan pagarle 60 cuotas, 62 cuotas, porque hizo en 72. Y entonces ella plantea el proceso el día en diciembre, ¿sí? Pero al plantear la demanda en diciembre, ella tiene 10 cuotas que le están debiendo, perdón, 62 cuotas que le están debiendo, ¿sí? 62 cuotas. Pero de las 62 cuotas que le están debiendo, a ella le pagaron las 10 primeras. Y luego las 10 restantes dejaron de pagarlo. Quiere decir que le están adeudando 52 cuotas, ¿sí? 10 le pagaron, las 10 primeras le pagaron, 10 dejaron de pagarle y le deben 52 cuotas. Y de iniciado el proceso, la señorita Diana plantea por las 10 cuotas dejadas de pagar, ¿sí? Por las 10 cuotas dejadas de pagar. Pero el proceso va a demorar 3 o 4 años. Y entonces, cuando salga la sentencia, tendrían que la sentencia recaer en las 10 cuotas dejadas de pagar. Y entonces el legislador ha proyectado que puede darse una ampliación de demanda. Pero esa ampliación va a funcionar en la medida que se hubiera hecho la reserva del derecho. ¿Y cómo se hace esa reserva del derecho? En un otro código de la demanda se plantea reservar el derecho para poder ampliar la demanda a las futuras cuotas dejadas de percibir, dejadas de cobrar, digámosle así. Y entonces faltándole, cuando el proceso va a ser puesto en despacho para sentencia, se puede pedir al juez que se amplíe la pretensión, ¿no? Se puede pedir al juez que se amplíe la pretensión de las futuras cuotas dejadas a las futuras cuotas dejadas de cobrar. ¿Sí? Pero la condicionalidad es la reserva del derecho. Si se hizo la reserva del derecho, ¿qué requiere para que el juez pueda ampliar la demanda? Requiere la presentación de un simple escrito en el que se indique al juez que estando el proceso pendiente de sentencia, vengo a solicitar a su despacho la ampliación de la demanda a las futuras cuotas obligacionales vencidas antes de que se pueda emitir la sentencia que su despacho deba pronunciar. En este caso, ¿no? Se ampliará la demanda. Y esta ampliación de la demanda, ¿no? Esta ampliación de la demanda
debe indicarse en un otro código de la demanda, ¿no? Y el escrito que se amplía la demanda debe también ponerse en conocimiento de la otra parte del proceso a efectos de que esta otra parte del proceso tome conocimiento. Absuelva o no el traslado, el juez tiene que tomar la decisión antes de dictar la sentencia, ¿no? Ordenará la ampliación de la demanda, ¿no? Y en la sentencia ya no saldrá solamente por las 10 cuotas que se habían demandado, sino incluirá el promedio de meses que se han demorado hasta la terminación del proceso. A eso está referido, jóvenes, la ampliación de la demanda. Y por último, veamos lo siguiente. Medios probatorios extemporáneos. ¿Sí? Medios probatorios extemporáneos. Se ha quedado y se ha definido que los medios probatorios se presentan en los actos postulatorios de la demanda. Quiere decir, en la demanda y en la contestación de la demanda. Pero puede darse el caso que con el transcurso del tiempo, en la contestación o como consecuencia de la contestación de la demanda, aparecen hechos nuevos. O mejor dicho, aparecen nuevos medios probatorios. Y entonces habrá que indicar ese aspecto y plantear, ¿no?, medios probatorios extemporáneos, ¿no? Medios probatorios extemporáneos. Y si estos medios probatorios extemporáneos fueran documentales, ¿no?, el juez debe correr traslado a la otra parte del proceso para que en un plazo no mayor de 5 días señale o indique, ¿no?, o reconozca o niegue la autenticidad de esos documentos que se le atribuye. A esto está referido lo que se entiende por medios probatorios extemporáneos. La incorporación de nuevos medios, ¿no?, que pueden ser ofrecidos en el desarrollo del proceso, pero en etapa postulatoria. ¿Sí? En la etapa postulatoria. Por ahí más adelante vamos a visualizar, por ejemplo, que cuando veamos de la apelación de una sentencia, por ejemplo, es probable que se pueda también anexar medios probatorios en la apelación de sentencia. Eso lo vemos más adelante. ¿Sí? Vaya a ser que algún alumno pueda decir, doctor, ¿es posible presentar medios probatorios en apelación de sentencia? Lo vemos un poco más adelante cuando visualizamos medios impugnatorios, por favor. Bien. Entonces vamos con esta diapositiva. ¿Visualizan, verdad? ¿Yamoca? ¿Visualizan? Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien, gracias. Admisión a trámite de la demanda. ¿Listo? Visualizamos el auto admisorio. ¿Qué queda? Ya se admitió la demanda a trámite. Y como ya se ha admitido la demanda a trámite, ¿no?, ¿qué queda? Queda esto. El emplazamiento. ¿Sí? El emplazamiento. ¿Y qué entendemos por ese emplazamiento? Es el acto por el cual se notifica al demandado con la demanda y los anexos. Es el acto, es el momento en el cual se notifica al demandado con la demanda y sus anexos o sus recaudos. Es ese preciso momento en el que se lleva a cabo o se establece la relación procesal. En el acto del emplazamiento, cuando se notifica la demanda en el domicilio real o en el domicilio real se notifica la demanda, en ese momento nace la relación procesal. Por ahí que se dice que el emplazamiento, ¿no?, tiene su trascendencia, tiene su importancia,
Entonces, no podrá tramitarse el proceso, aún esté admitida la demanda, si es que no se emplazara al demandado. Y el acto del emplazamiento es el acto de llamamiento para que el demandado haga valer sus derechos, basado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 139, inciso 14, que habla de la legítima defensa, ¿sí? Si no, se estaría vulnerando el debido proceso. ¿Y quién me dice en qué articulado del Código Civil, se encuentra ese derecho a la defensa? A ver. Va a visualizar ese inciso sexto del título preliminar, ¿no? Que para ejercitar un derecho se requiere tener legítimo interés económico y moral, pero no solamente es para demandar, sino también para contestar, ¿sí? Sino también para contestar. Entonces veamos, el emplazamiento, ¿no? Es el llamamiento, es el momento en el cual se establece la relación procesal. ¿Entre quiénes? Entre el demandante, el demandado y el juez del proceso. Entre el demandante, el demandado y el juez del proceso. ¿Qué estarán haciendo? Vamos a ver un poco más adelante. Efectos del emplazamiento. El artículo 438 del Código Procesal Civil nos habla de los efectos del emplazamiento, ¿sí? Habla de los efectos del emplazamiento. Y uno de los efectos primigenios del emplazamiento es fijar de manera definitiva la competencia aplicable al proceso. Fijar de manera definitiva la competencia aplicable al proceso. No será posible modificar el petitorio, es decir, se determina la inmodificabilidad del petitorio. Se determina la inmodificabilidad del petitorio. Segundo efecto. Tercer efecto. Queda prohibido iniciar otro proceso con las mismas características. Queda prohibido iniciar otro proceso con las mismas características. Y el cuarto efecto es que interrumpe la prescripción extintiva. Interrumpe la prescripción extintiva. Y entonces ahí veamos lo siguiente. Yamoca, por favor, léete la última partecita de este emplazamiento. La última parte. El requerimiento que se hace a una persona por orden del juez con el objeto de poder defenderse de los cargos que se le hacen para oponerse a la demanda, usar sus derechos o cumplir con lo que se le ordena. A eso está referido el emplazamiento. A eso está referido con el emplazamiento. Y entonces acá en el emplazamiento, lo que tienen que estar claros ustedes jóvenes es en lo siguiente. El plazo. El plazo hasta el cual pueden contestar la demanda. Y entonces, si en la demanda algunos jueces, perdón, en el auto admisorio algunos jueces señalan, córrase traslado de la demanda por 30 días para que conteste la demanda. En algunos autos admisorios van a encontrar córrase traslado para que conteste la demanda dentro del término de ley. Ahí viene la visión entonces, dentro del término de ley. Entonces, ¿cuál es el término de ley para contestar una demanda? 30 días. Y entonces, ¿cómo empiezo a contabilizar? Acuérdense, no se olviden nunca,
Visualizo un plazo, 30 días. ¿Cuándo empieza a correr ese plazo? Decimos, al día siguiente del acto de la notificación de la demanda. Quiere decir, el primer día después de contestar a la demanda. Perdón, el primer día después de notificar a la demanda. Entonces, si ayer notificaron la demanda, hoy día empezará a correr el plazo. ¿Sí? Hoy día ha empezado a correr el plazo. Y vencerá aproximadamente el plazo para contestar la demanda, que es el término final, el día inicial y el día final para contestar la demanda, calculo será entre el 16 o 17 de enero aproximadamente, que se tenga para contestar la demanda. Y entonces muchos de ustedes y muchos de los abogados siempre pensamos lo siguiente. Preparo la contestación de la demanda el día 22 de diciembre. Llega el 22 de diciembre y no lo hacen. Y dicen, después de Navidad. Pasó Navidad y dicen, lo hago en Año Nuevo que tengo tiempecito. Llegan un Año Nuevo y no lo realizaron. Lo hago esta semana que viene. Llega la semana que viene y dicen, no, lo hago la siguiente. Y al final elaboran la contestación de la demanda faltando un día o el mismo día que se les vence el plazo. O el término, que se les vence el término. Y ustedes tienen que ser claros en esto. Ser responsables desde el principio. Y si algún ciudadano los contrata para defender, ¿no? Tienen que tomarlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Porque la cartera que cada uno de ustedes organice va a depender de cuál es el trato que dan a su cliente, ¿no? Mucho dependerá del trato y de la forma de cómo se ha procedido en el desplazamiento del proceso. Si lo han hecho con responsabilidad, si lo han hecho con puntualidad, si han hecho valer el derecho de la persona a quien están asumiendo la defensa. Y si ustedes han cumplido con el cliente, ese cliente va a ser su medio de propaganda. Y les pondrá 10 o 12 o 15 nuevos clientes. Pero si han hecho una mala defensa, ese cliente será su propio cuchillo de ustedes. Porque no recomendará a nadie y cuando alguien pida algún consejo, lo primero que dirá es no vayan donde ese abogado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto del emplazamiento. ¿Será igual que una citación? ¿Quién me dice? ¿Será igual un emplazamiento con una citación? ¿Qué dicen? ¿Será No, igual? doctor. No, doctor. ¿Cuál No es lo será la mismo. diferencia, por favor? A ver, Sí, cambio. sí, doctor. Respecto a un emplazamiento, es cuando en este caso se está comunicando los actos procesales que se van a realizar. En todo caso, es un llamamiento que se realiza respecto al proceso. Por su parte, la citación es para decir, en este caso, que deben de concurrir a un juzgado. En este caso, se está citando, podría ser a las partes, a los testigos, ¿no? A un determinado, a las partes en este caso. Esa sería la diferencia entre un emplazamiento y una A ver, citación, doctor. a las partes. Pero las partes de por sí ya tienen conocimiento para acudir al Poder Judicial, ¿no? Tanto en la Claro. demanda como en la contestación de la demanda, ¿no? Las partes tienen conocimiento del desarrollo y del impulso del proceso. Podría ser, por ejemplo, esto. Visualicen ahí y lea, a ver, por favor, Brian. Brian, Sí, leas. doctor. Sí, doctor. Citación. Reside en que ésta está señalada día y hora para presentarse ante la autoridad judicial. Ejemplo, declaración de parte, asistir a una diligencia, llamar a declarar a los testigos, etc. Quiere decir, la citación es para acto fijo. Se notifica a alguien o se cita a alguien
para la realización de un acto fijo. Decimos, declaración de parte. ¿Quiénes dan las declaraciones de parte? ¿Lo dan el demandante o lo da el demandado? Para asistir a una diligencia, a una audiencia de pruebas, ¿no? A una, digámosle así, a una fijación de puntos controvertidos, etc. Llamar a declarar a los testigos, por ejemplo, ¿no? Para eso se utilizan los actos de citación. Y veamos lo siguiente. Notificación. A ver, por favor, Pillaca, lee la diapositiva. Sí, profesor. Notificación es el acto procesal por el que se hace conocer a las partes o a un tercero las resoluciones judiciales expedidas dentro del proceso. Lo importante de las notificaciones es de trascendencia capital porque sin ellas ninguna resolución tiene efecto, pues si las partes nada conocen, nada pueden hacer ni cumplir. Una resolución no notificada ni perjudica ni beneficia a ninguna de las partes, ya que ningún término empieza a correr. De otro lado, la importancia de las resoluciones destaca porque gracias a ellas los términos vencen y pueden darse por precluidos los diferentes periodos del procedimiento. Muy bien. Y entonces, para que una resolución surta efecto, tiene que notificarse. Una resolución no notificada no surte efecto, ¿no? Ni perjudica a las partes. La resolución tiene que notificarse a las partes del proceso. Por eso es de trascendental importancia la notificación que se tenga que hacer, ¿no? De otro lado dice, las resoluciones destacan porque gracias a ella empiezan a correr los términos, ¿no? Por cuanto se determina o se tiene conocimiento que los plazos procesales, los términos procesales precluyen, ¿no? Precluyen. Y la preclusión, ya ustedes saben, que es poner término a una etapa del proceso, a un acto o a un procedimiento, ¿no? Precluyen, se dan por cerradas las etapas del proceso. La preclusión significa eso, ¿no? Por ejemplo, se ha terminado con la etapa postulatoria, pasamos a la etapa probatoria. Ha precluido todo lo que tenga que ver con la etapa postulatoria, ¿sí? Entonces, de otro lado, la importancia de las resoluciones destaca porque gracias a ellas los términos vencen y pueden darse por precluidos los diferentes periodos del procedimiento, ¿sí? Y entonces, no olviden que toda resolución debe ser debidamente notificada. Formas del emplazamiento, ¿no? Formas del emplazamiento. Podemos identificar las formas de emplazamiento, primero por el lugar, ¿no? Por el lugar. Y se puede emplazar dentro del territorio nacional o se puede emplazar dentro del territorio, fuera del territorio nacional, quiere decir en el extranjero. Si es en territorio nacional, se lleva a cabo por comisión, ¿no? Por comisión. Y esa comisión se puede utilizar lo que se conoce el exhorto. Si es fuera del país, también se utiliza el exhorto, pero se notifica a las autoridades nacionales del lugar más cercano donde domicilia el demandado, ¿sí? El emplazamiento fuera del país. En la clase anterior, el alumno Chamorro preguntaba lo siguiente: si las tasas judiciales por exhorto se pagan siempre en el Banco de la Nación, y yo le dije que sí, tenía que hacerse en el Banco de la Nación. Pero sin embargo, hay que tener cuidado que también cuando se va a hacer un exhorto para notificarse fuera del país, hay que adjuntar o hay que establecer que para esos actos de carácter administrativo
hay un concepto que se paga y se debe adjuntar lo que se conoce como el cheque de gerencia, ¿no? Para efectos de que pueda circular o desplazarse o desarrollarse la notificación por exhorto cuando se trata fuera del país, ¿sí? Entonces, no olviden ahí ese aspecto del adjuntar en el expediente, cuando se va a notificar por exhorto, un cheque de gerencia, ¿sí? Un cheque de gerencia. Bien. Luego el emplazamiento por el lugar, tenemos el emplazamiento por la certeza. ¿Y cuando hablamos por la certeza? Cuando la persona es cierta, se sabe dónde radica o dónde vive. Cuando es incierta o desconocida, o con domicilio ignorado, ¿no? Puede ser el emplazamiento de mandado indeterminado, ¿no? A demandado indeterminado. A demandado indeterminado. A demandado indeterminado. Cuando fuera un demandado indeterminado, se utilizará el edicto, ¿sí? Se utilizará el edicto. Alcanzando a todos los habilitados que puedan tener derecho para poder defenderse. Cuando la persona es indeterminada, es la incierta, desconocida, no identificada ni ubicada. Cuando, por ejemplo, se emplaza a una sucesión intestada, ¿no? No se sabe quiénes son los herederos. Cuando el domicilio fuera desconocido, también a través de edicto. Pero en este caso hay que indicarse que tiene que señalarse bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal, ¿no? Bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal. En el emplazamiento a persona indeterminada, se ignora al interesado. En el emplazamiento con domicilio desconocido, se ignora su paradero. Repito, en el emplazamiento a persona indeterminada, se ignora al interesado. En el emplazamiento con domicilio desconocido, se ignora su paradero. ¿Sí? Luego viene, jóvenes, por la persona. Puede hacerse un emplazamiento al demandado o a su apoderado, a su representante legal. ¿Sí? Al demandado, a su apoderado, a su representante legal. A ver, veamos. Stephanie llamó Calé, que la diapositiva, por favor. Doctor, ¿Stephanie dijo? Sí. Ya. Marjorie Stephanie. Sí, doctor. ¿Toda la diapositiva? Ya, doctor. Por la persona, al demandado, a su apoderado o representante legal. Emplazamiento del apoderado. Siempre que tuviera facultad para ello y el demandado se hallara en el ámbito de competencia territorial del juzgado. Los poderes se inscriben en el registro de mandatos. Se pedirá un certificado literal a fin de examinar las facultades conferidas al mandatario. Para contestar la demanda se requiere de poder especial, artículo 75 del Código Procesal Civil. Claro. Para contestar una demanda se requiere un poder especial. Y ustedes saben que hay poder general y hay poder especial. El 74 del Código Civil y el 75 el 74 del Código Procesal Civil y el 75 del Código Procesal Civil. Poder general, poder especial. Por la validez. El emplazamiento puede ser eficaz o puede ser defectuoso. Si es defectuoso, se declara nulo. ¿Sí?
El emplazamiento puede ser eficaz, surte todos sus efectos, o puede ser defectuoso. Y si el emplazamiento es defectuoso, entonces se puede generar la nulidad del emplazamiento. ¿Sí? Y más si se hace contraviniendo lo dispuesto en el 431 al 435 del Código Procesal Civil. ¿No? Nulidad del emplazamiento. A ver, por favor, vamos a ver. Martín Aldair. Martín Aldair. Sí, doctor. A ver, por favor, emplazamiento del demandado con domicilio en competencia territorial. Da lectura, por favor. El artículo 431 dispone que se notifique por cédula y en el domicilio real. Si se infringiera este dispositivo, incurriría en nulidad si se notifica en otro lugar o no se notifica. Al demandado que domicilia en otro lugar distinto a la jurisdicción territorial, hay que notificarlo por exhorto, artículo 162. Según el artículo 432 se infringe este dispositivo si se notifica por edicto, siendo nulo entonces el emplazamiento. Se produce la nulidad del emplazamiento de persona indeterminada con residencia ignorada cuando no se notifica por edicto y no se incluye el apersonamiento de que se nombre curador procesal. Bien, entonces cuando nos referimos al emplazamiento de persona indeterminada, hay que indicar bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal. Este apercibimiento lo debe indicar el juez del proceso, ¿no? El juez del proceso en la resolución tiene que indicar bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal. Quiere decir que si la persona indeterminada no sale al proceso, ¿no? Se le nombrará un curador procesal, ¿no? Se designará un curador procesal. Y entonces decimos lo siguiente, jóvenes. Con esto vamos a terminar por el día de hoy. Cuando se ha notificado válidamente al demandado, el demandado puede adoptar, ¿no? Ciertos, digamos, ciertos aspectos, ¿no? Que van a jugar en el acto de la contestación de la demanda. Quiere decir, puede asumir posiciones el demandado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la reacción que tiene un demandado cuando se le notifica con la demanda? Entonces decimos, si por ejemplo el día de hoy notifican a Martín Aldair Brian Carpio, el día de hoy le notifican una demanda de divorcio por causal, ¿cuál va a ser la primera reacción que va a tener Martín? La reacción primero va a ser miedo, pánico, terror. ¿Qué ha pasado? ¿No? Si yo con mi pareja estoy bien, estoy en buena relación, pero le llegó la demanda de divorcio. Y todavía le ponen una causal que es maltrato psicológico. Entonces, ¿cuál es lo primero que tiene que hacer Martín? Lo primero que se le viene a la idea es miedo, susto, temor. Cuando ya entra un poquito en frío, piensa, tengo que buscar un abogado. ¿Sí? Reacción natural, ¿eh? Tengo que buscar un abogado. Y el abogado que voy a buscar tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Y entonces el abogado tiene que orientar correctamente a su cliente. Pero ¿qué pasa si Martín llega donde el abogado y el abogado le dice, no pasa nada, ¿no? No comparece y por tanto no contesta la demanda. Y le dice, no pasa nada. No contesta la demanda. Le dice, vamos a comparecer, no comparecemos y no contestamos la demanda. No va a pasar nada, Martín, no te preocupes. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Se me están diciendo
que he maltratado psicológicamente a mi esposa. La he llamado bruja, la he llamado, bueno, lo que quieran, ¿no? Pero la he maltratado psicológicamente, según esta demanda. No pasa nada, no te preocupes. ¿Qué va a pasar? Le va a venir la rebeldía, ¿sí? Le va a venir la rebeldía. Y cuando se continúa el proceso en rebeldía, se va en desventaja, ¿sí? Se va a ir en desventaja. ¿Y quién me dice en el aula qué es comparecer? A ver, ¿alguien? ¿Qué entiende por comparecer? Doctor, hacerse presente en el proceso. Muy bien. Hacerse presente en el proceso. Incluso sin contestar una demanda. Se puede presentar un escrito señalando abogado defensor y nombrando domicilio procesal, ¿no? Comparezco al proceso, salgo al proceso. Por ejemplo, en los exámenes de grado le va a decir, elabore usted un escrito de apersonamiento a la instancia, ¿no? Nombrando abogado defensor y señalando su domicilio procesal. ¿Sí? ¿Ve? Entonces dice, la primera reacción es que el abogado dice, no comparece y por tanto no contestamos la demanda. Se va a venir una rebeldía. La segunda posición que puede asumir es comparece y contesta la demanda. Vamos a contestar la demanda, diciendo o expresando que no hay maltrato psicológico. ¿Sí? No hay maltrato psicológico. Que puede haber habido otra causal, muy probable, pero maltrato psicológico no. ¿Sí? Entonces contestan la demanda, dentro del plazo legal que la ley le da. Tercera posición. Martín dice, el abogado le dice, vamos a contestar la demanda, pero además vamos a reconvenir. Porque el hecho que te están diciendo que has hecho un maltrato psicológico, te está perjudicando tu imagen. Porque todo tu aula o todos tus compañeros de salón van a decirte que eres un maltratador psicológico. Y te están generando un daño. Te están haciendo un daño moral con tus compañeros. Entonces vamos a reconvenir. Vamos a pedir una indemnización por daños y perjuicios. Y vamos a plantearle $50,000. Reconviene. Y ustedes saben que la reconvención es una nueva pretensión que se utiliza basado en economía y celeridad procesal dentro de un mismo proceso. ¿Sí? Reconviene. Cuarta posición. Comparece, contesta la demanda, reconoce y se allana. ¿Sí? Comparece, contesta la demanda, reconoce y se allana. ¿Quién en el aula me puede dar la diferencia entre el allanamiento y el reconocimiento? A ver, alguien que me pueda hacer una diferencia entre lo que es el allanamiento y lo que es el reconocimiento. Doctor, sí, el allanamiento implica aceptar la pretensión, mientras ¿Ya? que el reconocimiento va más allá. Además de aceptar la pretensión, se admite la veracidad de los hechos, los fundamentos jurídicos expuestos en la Muy demanda. bien, muy bien. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Alexander Quispe Díaz, doctor. Muy bien, Alexander Quispe. Muy bien. Claro, el allanamiento es aceptar el petitorio, aceptar la pretensión. El reconocimiento es que además de aceptar la pretensión, reconozco los fundamentos de hecho y reconozco la fundamentación jurídica, acepto la fundamentación jurídica. Y entonces dice, comparece, contesta la demanda, reconoce y se allana la demanda. Quinta posición, comparece y cumple con la obligación. Bien, y acá lo vamos a agarrar de ejemplo la señorita Marjorie. Yo le he prestado $50,000 a la señorita Marjorie, $50,000, ¿no? Y va donde el abogado y le dice, me han demandado por pago de soles y quieren que le pague los $50,000. ¿Qué debo hacer?
Entonces el abogado le dirá, paga. ¿No? Paga los $50,000. Pero no solo van a ser $50,000, sino van a ser $51,000. Porque 50,000 vamos a hacer el depósito en el banco y 1,000 me vas a girar a mí por tus honorarios profesionales. Y te voy a evitar, ¿no? Voy a evitar que pagues $55,000. Pero ¿cómo 55,000 si yo solo le debo 50,000? Efectivamente le debes 50,000. Pero si no haces o no cumples la recomendación que te estoy dando y quieres continuar litigando, haciendo ver que, por ejemplo, le has pagado la mitad, ¿no? Has pagado la mitad y que la otra mitad nada más debes, entonces va a haber un conflicto que resolver, ¿no? Y entonces, o pagas los $51,000, 50 para el que le debes y 1 para mí por mis honorarios profesionales, o litigamos haciendo ver que has pagado 25,000 y que hay que demostrar el pago de los 25,000, ¿no? ¿Qué le queda a Marjorie? O paga, ¿no? Y cumple con la obligación. Y termina el proceso, ¿no? Cumplió con la obligación y se da por terminado el proceso. La última alternativa que tiene el demandado propone excepciones y defensas previas. Es proponer excepciones y defensas previas. Y ustedes saben que las excepciones y defensas previas son medios o mecanismos de defensa que lo van a encontrar en el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Civil, y que nuestros legisladores han considerado 13 excepciones, ¿no? Han unificado como 13 excepciones, pero que en la vida práctica no son 13, son muchas más excepciones, ¿no? Hasta acá llegamos por el día de hoy con la clase. Vamos a dejar de compartir pantalla para poder proceder a pasar asistencia, por favor. Bien. Muy bien. Vayamos a ver. Carmona Flores. Presente, doctor. Bien, Buenas noches. muy bien, buenas tardes. Bendezú está presente. Presente, doctor. Muy bien. Yamoca estaba en la clase, igual la señorita Pillaca también. Geldres. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, ¿Cómo buenas está? tardes, muy buenas tardes. Brian está en clase, la señora Crisóstomo también la he visualizado en la cámara. Cintia González. Presente, doctor. Muy Buenas bien. tardes. Ciro también lo he visto, a Ciro lo he visto activo en la cámara. Estaba apareciendo en la cámara. Delgado. Presente, doctor. Buenas Muy bien, tardes. Ciro, muy bien. Delgado. Presente, doctor. Buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Ormeño. Presente, doctor. Buenas tardes. Jara, buenas tardes, Jara. Jara. José Arturo Jara. ¿Está? Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Cabrera. Cabrera. Buenas noches, doctor, Buenas presente. noches, ¿cómo estás? Alfredo Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas noches, muy bien. Abrigo Tanco. Presente, doctor. Bien. María Hernández. Presente, doctor. Mayeli Gutiérrez. Presente, doctor. María Andía. Presente, doctor. Buenas noches. Fiorella Ángeles García. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nereida Luz. Nereida Luz Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Carrillo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Anicama Razo.
Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Peceros. Buenas noches, doctor, presente. Quispe Díaz. Presente. Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, buenas noches. Hernández, María Hernández, ya lo dijo, creo. Presente, doctor. Buenas Buenas tardes. noches. Abrigo Tanco. Doctor, presente, yo le había respondido. Muy bien. Profesor, se está olvidando. Rojas. Rojas también. A ver. Ticlahuanca. Hernández. Víctor Hernández. Víctor Hernández, Ticlahuanca. Doctor, presente, doctor. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Vilca Pizango, Pizango debe ser Vilca. Presente, doctor. Buenas noches. Sulcatito, Sulcatito, presente, profesor. Ricaldi, Oreferia presente. Ricaldi, ya bien. Oreferia, muy bien, ya lo visualicé. Ore, delegado de aula, muy bien. Gracias, doctor. Milagros Alvarado, Presente, doctor. Buenas noches. bien. Toro Lengua, Presente, doctor. Buenas noches. bien. ¿A alguien que no le haya llamado, por favor? Fuérate y ataco, profesor. Disculpe. Muy bien. Doctor. Sí, Neibón, muy bien. Marqui Gómez, doctor. Cornejo Flores. Cornejo Flores, muy bien. Doctor Marqui Gómez. Marqui Gómez, muy bien. Profesor, profesor, Amor Hidalgo. Doctor Lucero Altamirano, disculpe. Altamirano, muy bien. Buenas noches. Luciano Altamirano, muy bien. ¿Alguien más? Ya, doctor. Huarcaya, doctor. Muy bien. Doctor, ¿qué especialidad? Quispe Saritupac, muy bien. Doctor Ochoa Huarcaya. Ochoa Huarcaya, muy bien. Bien, muy buenas noches a todos. No le escuché. Vamos a salir del aula para poder ingresar al otro. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Cuídense. Doctor, muy buenas noches. Hasta luego. Doctor, buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias.